Parashá Tetzaveh. Shemot, capítulo 27, versículo 1 al capítulo 30, versículo 10. Este Shabbat es Shabbat Zahor. Tetzaveh significa ordenarás. Beatá Tetzaveh et Bnei Israel beikhu eleja shemen sa'id sa'katit lamaor lejalot ler tamid. Y tú ordenarás a los hijos de Israel, y traerán hacia ti aceite de oliva puro macerado para iluminar, para encender la luminaria constante. Y tú, dice, ¿a quién se refiere? Se refiere a Moshe. Recordemos que esta parashat es una conversación entre Hashem y Moshe que comenzó desde Terumá, la parashá anterior, siendo la conversación más larga de la Torá. Sin embargo, el nombre de Moshe no se pronuncia. Y desde el nacimiento de Moshe, nos dice la Humash, que esto no sucede desde su nacimiento, en ninguna porción, excepto en el libro de Devarim. Los exégetas afirman que esto se debe a que en Shemot, capítulo 32, versículo 32, Moshe le dice a Dios: y ahora te ruego que les perdones este pecado, y si no lo haces, bórrame ya mismo de tu libro que has escrito. Y le contestó Hashem a Moshe: a quien ha pecado ante mí, lo he de borrar de mi libro. A pesar que esto se narra en Shemot 32, Pasuk 32, sucedió cronológicamente antes de lo que se cuenta en esta parashat. Pero la Torá lo narra después por un motivo muy especial. Se eligió esta porción Tetzaveh para eliminar el nombre de Moshe, porque como todos sabemos, el 7 de Adar se conmemora el nacimiento y el fallecimiento de Moshe Rabbeinu. Moshe amaba tanto al pueblo de Israel que no deseaba ser nadie, sino servir, sin que se le rindiera agradecimiento. Quien actúa así es quien sabe quién es realmente. Pensar en los demás antes que en nosotros mismos. Un tzadik alcanza un nivel aún más alto, más grande, superior que el de un malaj, que el de un ángel. A nivel Sot, también aprendemos de esto que no podemos maldecirnos a nosotros mismos. No podemos decirle a Dios, por más amor que le tengamos a alguien o por más que deseemos algo, decir: Hashem, concédeme esto, o mejor que me muera, Hasbe Shalom, o mejor que esto otro, deseándose desgracias para sí mismo. Jamás podemos lanzar juicios al cielo. Y esto es un gran sot de esta parashat. En el mismo pasuk dice: traerán para ti aceite de oliva puro. El pueblo de Israel se comparó al aceite shemen, porque el aceite no se mezcla ni se disuelve con ningún otro líquido. Y esto lo aprendimos en primaria. No sé ustedes, pero yo sí. Recuerdo muy bien experimentos en los que nos podían echar agua y aceite en un frasco de vidrio y ver que no se mezclaban. Además, el aceite sirve para iluminar su entorno con la luz de la Torá. Por otro lado, con el aceite hay varios sodot, secretos y hidushim, algunos ya revelados en el canal, como el de la permutación de sus letras, shemen, aceite, las mismas letras que neshama, que allí 50, que shomen, que el número 8, pero hay muchos más sodot. El aceite es fuente de bendiciones. La aceituna viene de Keter, de la corona, donde está el Parsuf Atigyomin, del que ya hemos hablado. Es de un nivel superior. Ahí comienza ese proceso del conocimiento, integra la sabiduría de ese conocimiento y llega la Jochma estima, fuente de la Jochma desvelada, que es representada por la letra Yud. Según el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, la Yud es la reina de la acción. Es una letra elemental. Las letras elementales son 12. Las letras madres son 3.
Mem, Shin y Aleph. Las elementales son 12, entre ellas está la Yud. Son los 12 senderos diagonales que representan las tribus de Israel. El valor de la Yud es 10, como las 10 sefirot, las 10 facultades del alma, las 10 emanaciones. Es el sendero que uno en el árbol de la vida ve entre Netzach con Tiferet, que une, ¿sí? Netzach con Tiferet, que significa llevar la profecía al corazón, al equilibrio. ¿Cuántos senderos hay? Pues 22 senderos. Hay 22 senderos. El shemen, el aceite, es alegría. Simha, alegría. Toda la alegría deriva del shemen kadisha, del aceite sagrado. El vino, el aceite y el agua brotan del mismo lugar. El aceite es de la columna derecha. En la parashat anterior, Terumá, se habla por primera vez del aceite en Shemot, capítulo 25, pasuk 6. Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Eso dice. Otro sot del aceite es que, por ejemplo, a todo el aceite de oliva que tengamos en la casa, se le reza a cada uno, ¿no? Botella por botella. Se le reza la ketoret. Se abre la botella, se reza, se ora la ketoret con toda, es como si quedara preparado ese aceite para ungir, como si quedara, no, queda preparado para ungir. Por supuesto que la ketoret se debe hacer con toda la kavaná posible. El aceite de ungir reúne toda la energía del Humash. En el mismo pasuk dice, macerado para iluminar, shemen katit lamaor. Se insinúa aquí el tiempo que durará este ritual de encendido de las velas en el Bet Hamikdash. El primer templo duró 410 años y el segundo 420 años. Y la palabra katit, que significa macerado, tenemos las dos letras del centro, Taf y Yud, eso da 410. Son las dos letras del centro. Y las dos letras externas suman 420, la Taf y la Kaf. Mientras el templo existió, las energías negativas no tenían acceso a la tierra. Al suceder la destrucción, comenzó el mundo a ser dominado por los shedim, demonios. No hay equilibrio en eso, no hay pureza sexual y cada vez hay menos. Ya aprendimos que el Satán nos acusa todo el tiempo y que se le debe dar su parte. Cuando comemos, en el lugar de la casa, el lugar de la casa, por ejemplo, corresponde a los baños. Por eso no se coloca en los baños mezuzá. A las fuerzas negativas no se les puede enfrentar, hay que usar la astucia y es dándole esa parte que les corresponde. Ahora bien, si una persona domina cuerpo, alma y ruach, nefesh, neshama, ruach, puede sencillamente resistir al Satán y no darle nada, sencillamente lo echa y punto. El punto está en discernir con objetividad si usted puede afirmar a un 100% que es una neshama pura. Por este motivo es que primero, no cualquier persona puede, por ejemplo, hacer un exorcismo. Ya aprendimos que esa palabra es la correcta usada en el judaísmo. No cualquiera se le mide a luchar contra el Satán y quien se atreve a hacerlo de una u otra manera puede y debe estar dispuesto a pagar las consecuencias de haberlo hecho. Para que no seamos dañados por Shedim, tenemos que saber que Yud Hei Vav Hei con Elohim representa al templo. Al meditarlo estamos construyendo el templo, nos estamos protegiendo contra los Shedim. Yud Hei Vav Hei trenzado con Elohim. Se conoce un alma que ha sido manchada, que tiene alguna influencia espiritual negativa, si esa alma tiene ira. La ira es idolatría. La persona debe contener la ira, debe saber contenerla, pero si la persona se deja llevar por la ira, está manchada su alma. Para purificar el alma, la persona debe hacer Yom Kippur,
vivirlo cada año. Si una persona cada año vive Yom Kippur como se debe, purifica su alma. El shemen, el aceite, viene de Atzilut. Empieza por la letra Shin, sendero que une Jochma y Binah. La mano que da y la mano que recibe. Dice, para encender la luminaria constante. Es la iluminación que viene de Adad Kadmon. Es el poder de la luz superior que anula la angustia y que elimina y quita las clipots. ¿Qué son las clipots? Las cortezas de ocultamiento que producen bloqueos espirituales, la conciencia negativa. Cuando mantenemos luz de aceite o vela, luz de shemen o ner, luz en sí misma aleja los espíritus nocturnos, dañinos, los acusadores. Hay personas que les gusta dormir demasiado oscuro, tiene que estar todo completamente oscuro y es que de verdad no pueden recibir como luz porque no pueden conciliar el sueño. Eso no es buena señal. Hay que aprender a dormir con un poco de luz, de alguna forma que la habitación no quede demasiado oscura, demasiado negra. Que cuando llegue el alba podamos verlo por alguna parte, no sé, que esa luz nos despierte. La cortina debe tener, esto ya lo habíamos mencionado en algún momento, la cortina de la habitación debe ser no clara que deje pasar demasiada luz, no una cortina que deje pasar demasiada luz porque entonces la luz nos ciega, pero tampoco debe ser demasiado negra que impida completamente la luz. Debe tener su proporción, de tal manera que cuando haya luz, la luz logre pasar por ahí y nos despierte. Por eso no es bueno que una casa mantenga mucho tiempo desocupada. Las personas que viven en casas alquiladas o en apartamentos alquilados, en lugares alquilados, no se muden a casas que llevan mucho tiempo desocupadas, porque son propicias para albergar Shedim, para espíritus del Sitra Achra, Neshamot sin cuerpo. El candelabro sagrado se encendía todas las noches, pero sucedía en él un milagro constante. La luminaria séptima, el Ner Maraví, no se apagaba nunca, y de él se encendían las demás. A nivel Sot significa que el Shabbat, el día séptimo, es el que ilumina a los demás y cumplirlo hace que recibamos esa energía y esa luz necesaria para poder vivir con tranquilidad la semana. En el capítulo 28, comienza igual. Y tú, se niega la Torá a mencionar a Moshe. Y les dirás a todos los inteligentes de corazón, es decir, equilibrados en Tiferet. La luz viene bajando de Binah, inteligencia, la inteligencia llega a Tiferet en ese zigzagueo, ¿no? Un Tiferet equilibrado y significa que se necesitaba un talento especial para esa tarea de hacer la ropa sagrada. Implicaba un alto conocimiento místico y una intachable calidad moral de parte del artesano. En la descripción les dejo el link de una tefilá para decir en el momento que compremos ropa o compremos algo que nos vamos a poner. Cada vez que, sobre todo algo nuevo, porque no sabemos qué pensamiento tenía las personas que trabajaron en esa confección de esa prenda de vestir, la intención, si tenían rabia en ese momento, tal vez por un jefe injusto que los tenía trabajando fuera de hora, si tenían problemas familiares que les ocasionaba algún tipo de depresión o preocupación. Entonces debemos orar, rezar antes de ponernos algo que compremos. Siempre, igual no solo la ropa, ¿no? Antes de meter a nuestra casa un objeto que hayamos comprado, un jarrón, una alfombra, unos muebles, un televisor, orar, rezar. En total eran 8 prendas. El pectoral, que era una pechera cuadrada en la que iban engarzadas las 12 piedras preciosas del oráculo sagrado. Algunas mezuzot vienen con esas 12 piedras. Son muy lindas esas mezuzot. Era trabajado en oro el pectoral.
y también en fibras de lana y lino, que formaba un bolsillo en su interior, en donde iban los Urim Betumim. De estos hablamos ya en los Sodot de los Sefarim del Tanaj, en videos exclusivos de estos. Eran unos pergaminos, los Urim Betumim eran unos pergaminos exclusivos, escritos por Moshe, que contenían el Shem HaMefurash, el nombre explícito e inefable de Dios, en distintas y místicas combinaciones, tal como se los mostró Hashem en el Sinaí a Moshe. Esos pergaminos sagrados debían colocarse en el pliegue interno de la pechera, que pendía sobre el corazón del Cohen Gadol. Cuando alguien tenía una pregunta importante que concernía a la seguridad y beneficio del pueblo de Israel, el presidente acudía al Cohen Gadol y éste ingresaba al recinto sacrosanto junto con el representante del pueblo. Se decía la pregunta y el creador, Hashem, respondía al sumo sacerdote. Iluminaba las letras de las que estaban grabadas en las piedras de la pechera, por influjos de los nombres sublimes ocultos en su interior, y se actuaba en consecuencia. Esa era la respuesta que traía el Urim Betumim, esas letras sagradas que estaban escritas en esos pergaminos. En la parte frontal del pectoral iban engarzadas 12 piedras preciosas de distinta especie y de diferentes colores, colocadas en 4 hileras perpendiculares, las que llevaban grabados los 12 nombres de los hijos de Israel y contenían todas las letras del abecedario hebreo. Estas se completaban con los nombres de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y decía la frase que está en pantalla en este momento. El tallado y el grabado de las letras era bastante detallado. Había un animal que era un insecto reptante llamado Shamir. Moshe marcaba los nombres por encima de las piedras con una tinta y hacía pasar por las líneas al Shamir, al insecto. Y así se formaban las hendiduras a su paso. El Talmud afirma que el rey Shelomo usó también este insecto para esculpir las enormes piedras con las que construyó el Bet Hamikdash. El chaleco, por su parte, era una especie de delantal que se ajustaba hacia el frente con 2 lazos y hacia arriba, por sobre los hombros, por medio de 2 tiradores. En las sombreras de estos tiradores iban engarzadas 2 gemas. Gemas es como piedras, ¿sí?, de gran tamaño, en las cuales estaban tallados los nombres de las 12 tribus de Israel. La túnica era una capa ancha de color azul celeste que vestía el Cohen Gadol por encima de la camisa blanca en su borde inferior, atrás y adelante. Llevaba un ribete bordado con 72 campanillas de oro de cada lado, y estas campanillas se oían sonar al caminar y al moverse el Cohen Gadol, para que todos oyeran su presencia y se hicieran a un lado para darle paso. La diadema de oro que llevaba en su frente era una lámina de oro puro de 5 centímetros de ancho que cubría la frente del Cohen Gadol de oreja a oreja y se ajustaba hacia atrás mediante unos cordones de hilo azul celeste que pendían en sus extremos. La camisa era la vestimenta más sencilla y modesta que usaba el Cohen Gadol. Era tejida en lino blanco sin adornos ni bordados. La llevaba puesta debajo de la túnica y por fuera solo se apreciaba las mangas y el faldón. El cinturón era como bordado, una especie de faja angosta y larga. De ancho tenía 5 centímetros y de largo tenía 20 metros. Y ahí se envolvía alrededor de la cintura, por encima de la túnica, el Cohen. El Cohen común también lo usaba, tanto el Cohen Gadol como el Cohen común. El turbante era una larga tira tejida de lino de 10 metros que se iba ajustando alrededor de la cabeza hasta darle forma de turbante. El Cohen común usaba otro tipo de turbante, era más pequeño y tenía forma de gorro.
El pantalón eran unos calzones largos de lino que iban ajustados al cuerpo. Los kohanim comunes también lo usaban. De estas 8 prendas, el Cohen común usaba solamente las últimas 4, ya que las 4 primeras eran exclusivas del Cohen Gadol. Lo que usamos dice mucho de nosotros, la forma en la que nos vestimos, la forma modesta, el tzniut con el que vestimos. También les voy a dejar en la descripción del video el link de una tefilá para mantener el tzniut. Es una tefilá muy linda, sobre todo para las mujeres realmente. En el Pasuk 10 dice, 6 nombres de ellos los grabarás en una piedra y los nombres de los otros 6 sobre la otra piedra, en orden secuencial a sus nacimientos. Estas piedras de ónix eran de un tamaño inusual. Se grabó en cada una de ellas 6 de los nombres de las tribus de Israel. Iban escritos de tal manera que completaban 25 letras en cada piedra, así como los nombres de los Shevatim. En el capítulo 29 dice que tomara las ropas y las purificara en agua. A nivel Sod se trata de la tevilá. Sumergirse en aguas naturales apropiadas para tal fin. Y colocarás el turbante sobre su cabeza y le pondrás la corona sagrada. La diadema de oro se considera una corona por su brillo y santidad en la frente del Cohen Gadol. Y tomarás óleo de la unción y lo verterás sobre su cabeza y lo ungirás. La fórmula de este óleo de unción está descrita en la siguiente Parashat Kitizá, Shemot, capítulo 30, versículos 22 al 25, y configuraba la consagración oficial del ungido. Moshe untaba los dedos del óleo con un frasquito sobre la parte delantera de la cabeza de Aarón, en el sitio donde se coloca el tefilín, y luego unas gotas entre las cejas, y unía ambas unciones con su dedo índice. Se llevó también a cabo con los Melahim, con los reyes de Israel, como se explicó en Sefer Melahim Aleph y Bet. En el Pasuk 20 dice, y degollarás el carnero y recogerás parte de su sangre y la untarás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, y luego sobre el pulgar derecho de sus manos y de sus pies, y luego el resto de la sangre sobre el altar en derredor. ¿Qué especificidad en los lugares donde se debía aplicar la sangre? En varias personas hemos venido hablando de la correspondencia entre las orejas y biná. A nivel Sod, el Cohen es la cualidad más elevada de biná. La sangre, dam, de la palabra domem, que significa inanimado, es la más baja propiedad de un hombre. Las manos y los pies, los dedos y las orejas a nivel Sod significan las cualidades con las que se supone que uno funciona. Una oreja significa la propiedad de biná en un hombre, la inteligencia, el entendimiento. Los dedos de las manos y los pies simbolizan las 10 sefirot de Keter. A nivel Sod llegamos a un nivel de luz superior llamado Cohen, que empieza a rectificar las propiedades de la persona. El pulgar de la mano derecha simboliza Keter de Hesed. Acabamos de hablar de 10 sefirot de Keter. Ahora nos dice Keter de Hesed. Esto ya se explicó, sin embargo, lo repito. En cada sefirá, cada facultad del alma, hay 10 facultades dentro, por decir así, contenidas, internas, otras 10 facultades internas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Keter, estaría Keter de Biná, Keter de Jochma, Keter de Hesed, Keter de Geburah, Keter de Tiferet, Keter de Netzach, Keter de Hod, Keter de Yesod, Keter de Malhut. Y así con cada facultad, con cada sefiró, tiene 10 facultades internas. El pulgar de la mano derecha simboliza Keter de Hesed. El dedo gordo del pie derecho simboliza Keter de Malhut. Esto indica la corrección que se hace con la ayuda de la sangre que se unta ahí.
y del shemen, del aceite, puesto que la sangre significa domen, inanimado. Mientras que el aceite, shemen, se relaciona con atzilut, como ya dijimos. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Uno puede escuchar los sonidos, pero con el fin de oírlos, tiene que activar el aparato interno de la persona. Al hablar del óvulo de la oreja derecha, Aarón era para que comenzara a realizar y a aceptar el nivel en el que él estaba. Recordemos que Aarón representa la facultad de Hod. Ahí es el punto donde se lleva a cabo nuestra corrección, en el oír, en biná. ¿Por qué? Cuando una persona realmente escucha, trabaja mejor. Tiene una mejor comunicación, se deshace de sus expectativas, de sus acciones e ideas preconcebidas. Si de verdad escucha, hay menos discusiones, hace las cosas mejor, la otra persona no, en fin. Mientras que las manos representan las vasijas de recepción, los pies representan las herramientas mediante las que damos de lo que ha sido rechazado. La cabeza es el punto de entrada de todo lo que entra en nuestro sistema. Los pies son el lugar a través del cual todo sale. Este proceso se denomina circulación. De hecho, esto va relacionado a los rituales que varias religiones tienen con relación de la ablución de los pies, significando que cuando la persona se corrige, por debajo de ella surgirá de inmediato el parsuf interior siguiente. Bueno, hay un video en el canal exclusivamente de los parsufín, lo voy a dejar también en la descripción del programa porque por eso en su momento yo les decía, debe quedar claro qué son los parsufín, qué es un parsuf y cuáles son según cada sefirá. Para poder entender esto que les acabo de decir, que cuando la persona se corrige, por debajo de ella surgirá de inmediato el parsuf interior siguiente. El sistema inferior constituido por las 10 sefirot, llamado 10 dedos de los pies. Por eso es tan importante cuando oramos, los 10 dedos de las manos deben ir en dirección al oriente, hacia donde sale el sol, hacia Jerusalén. Y debe estar la mano derecha arriba de la mano izquierda y deben estar a la altura de los ojos. No es cualquier forma en la que deberíamos orar. Lo otro son los pies, también unidos los pies y mirando hacia el oriente, hacia Jerusalén. Los pies son los que nos conectan con el suelo. Están posicionados en ese deseo general, esa geburá. Normalmente entre los pies y el suelo están los zapatos. Por eso nunca debemos sentarnos en el suelo. Siempre debemos poner algo, alguna alfombrita, una tela debajo, así sea una hoja de papel. Pero no debemos sentarnos directamente en el suelo. Igual cuando nos arrodillamos a orar, quienes oran de rodillas y quienes solamente oran de pie, bueno, eso es válido si cree que está a la altura de un malaj, pero quienes lo hacen de rodillas, como lo hacía Abraham antes de la conversión al Dios de Israel, deben poner algo debajo, algo para arrodillarse encima de eso. No hacerlo directamente en el piso por muy limpio que esté. ¿Por qué? Porque el suelo significa y representa un deseo no corregido, no examinado, es una mezcla del bien y del mal. La Tierra tiene un campo electromagnético. Anteriormente, este electromagnetismo era de 7.8 hercios. Y el universo, pues tiene ondas electromagnéticas, o tenía también de 7.8 hercios. Miren que no, nada es casualidad en nosotros somos un microcosmos. A estas ondas del universo se le conoce como resonancia Schumann o frecuencia Schumann, pero desde hace unos años hacia acá ha comenzado a aumentar esa frecuencia, esa resonancia, al punto que hoy en día en año 2021, no sé en qué otro momento más adelante en el tiempo, habría que averiguarlo en el momento que usted escuche este video, pero para el 2021
se tienen unos datos de aproximadamente variando entre 12 hercios y hasta 16 hercios en algunas ocasiones. Recibe el nombre de Schumann porque en la década de los 50 el doctor Schumann en Múnich, Alemania, descubrió un efecto de resonancia en el sistema tierra-aire-ionosfera. También se le puede llamar, como se le conoce en física, onda transversal magnética. O sea, que cuando usted escuche onda transversal magnética del universo o frecuencia Schumann o resonancia Schumann, estamos hablando de lo mismo. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho, porque el cuerpo humano, como les decía, está a 7.8 hercios. Entonces, si estas ondas, esta frecuencia aumenta, se genera una descompensación en el cuerpo. Dolores de cabeza, nerviosismo, produce mareos. Esto sucede porque estas ondas resonantes vibran en la misma frecuencia que las ondas cerebrales de los seres humanos, de los seres humanos y de todos los mamíferos en general. O sea, 7.8 hercios, ciclos por segundo, al aumentar y acelerarse esta resonancia en la Tierra, estas ondas transversales magnéticas, y hace que el tiempo se acelere. En el año 2017 esta resonancia llegó a los 36 hercios y eso provocó muchísimos cambios en el planeta, en general, en todos los seres vivos de la Tierra. Estamos cambiando desde ese entonces porque, si bien es cierto, no ha vuelto a estar como en 7.8 mucho tiempo, que es lo que debería. Estos cambios en esa onda transversal magnética provoca muchísimos cambios en general en todo lo ha provocado. De hecho, estamos entrando a una nueva era, por decirlo así, pero no es New Age, no tiene nada que ver con eso, pero sí es correcto decir que estamos entrando en una nueva era, en la que antes, era raro escuchar, por ejemplo, a alguien hablando de soñé esto y sucedió. Ahora muchas personas se asombran de sus propios sueños, hay más personas meditando, despertando conciencia. Todo comenzó con lo que se llamó dolores de parto, pero el parto ya ocurrió. La conciencia humana está afectada por el campo magnético de la Tierra y en las alteraciones en su interior. Sin embargo, pasa que algunas personas, aunque están viviendo estos cambios, aún no se enteran. La semana pasada llamé a una amiga para hacerle una pregunta. No soy de llamar a nadie realmente mucho por la falta de tiempo. Y cuando la llamé, su reacción fue, hola, ¿y ese milagro? Le dije, ay, sí, realmente sí. Y me dice, lo más curioso es que anoche soñé contigo. Yo me sonreí de inmediato porque pues yo sé que eso es sincronicidad, nada de curioso ni de casualidad. Le dije, ¿qué soñaste? Me contó el sueño. Yo me reí muchísimo realmente porque lo que ella vio en sus sueños, tal cual, es un proyecto que tengo en mente y yo he estado orando a Dios para que me diga, pues para que me conteste qué decisión tomar frente a eso. Y su sueño fue mi respuesta, esa confirmación de haz esto. Así que cuando lo haya llevado a cabo, por supuesto la llamaré y le contaré, ¿recuerdas aquel sueño? Bueno, sencillamente tú lo viste en lo espiritual, antes que sucediera, antes que se materializara, porque las cosas ocurren primero en lo espiritual y luego se materializan. Así que de ahora en adelante, préstale atención, mucha atención a tus sueños. Las personas están cambiando, están teniendo talentos, dones, habilidades que antes no tenían y que les parecían además imposibles. Por eso también nos sentimos más cansados. Hay más cáncer, depresión, estrés, trastornos en la presión arterial, en el sueño, más insomnio. De hecho, las 24 horas del día ya no son 24. Solo es posible que una cabeza, una mente discursiva, comprenda esto que les estoy diciendo, si con anticipación se ha entendido cuando una y otra vez hemos hablado que el tiempo como tal no existe, se manifiesta en Malhut, pero en el infinito, en el Ein Sof, no es así, es un eterno presente. De esto podríamos hablar muchísimo,
Por eso es tan importante hasta la forma en la que ubicamos nuestra cama. Y no les estoy hablando de Feng Shui, ni mucho menos. Les hablo de física. Una persona que suele dormir con su cabeza hacia el norte fácilmente podría cualquier día amanecer muerta. Hasbe Shalom. Sus sueños serán alterados. La cabeza siempre debe estar ubicada hacia el oriente o hacia el occidente, en dado caso la arquitectura de la casa o del lugar donde usted viva, pero jamás hacia el norte o hacia el sur. Esto lo debe tener en cuenta usted cuando vaya a construir su casa o a comprar su casa o su lugar de vivienda. Todo lo debemos pensar como vibración, como decía Tesla. Si quieres encontrar los secretos, los sodot del universo, piensa siempre en términos de vibración, de energía y de frecuencia. Estas son palabras de Nikola Tesla. Todo es conexión, todos somos uno, en cuanto a que todos estamos conectados. De ahí la importancia de entender que lo que le hago a otro, me lo hago a mí mismo. El otro soy yo. Cada átomo, cada molécula oscila y tiene vibraciones que se miden en frecuencias y estamos rodeados de ondas que emite el entorno. La vibración es el origen de la conciencia y la frecuencia del cosmos en su totalidad. Es relevante en cuanto a las ondas cerebrales teta, alfa, beta y gamma. Ya sabemos que el cerebro es electricidad. Estas ondas son oscilaciones eléctricas del cerebro que están asociadas con estados de conciencia. El corazón está asociado al magnetismo. De hecho, tiene 50.000 veces más magnetismo que el cerebro. Y el hígado es la fuerza de gravedad, el nefesh, con la que atraemos todo. Por eso yo siempre les digo, oren desde el hígado, desde las entrañas. ¿Por qué? Porque con el hígado se representa la fuerza de gravedad. ¿Y cuál es la ley de la fuerza de gravedad? Que todo, lo que asciende baja, lo que sube cae. Entonces, si una oración asciende hacia el trono de Dios, debe bajar materializada. Ese es el sod de esa parte de la oración, que seguramente lo hemos dicho, ¿no? Para atraer, para que se manifieste, para materializar nuestros deseos. Por eso es importante tener bien el órgano del hígado, ese órgano. Y bueno, cuidarlo, que no haya un hígado graso, hacer desintoxicación del hígado, en fin. De hecho, los terremotos, los huracanes, las inundaciones afectan a todos los seres vivos del planeta, alterando la conciencia humana. Abre la capacidad de la intuición. Por eso insisto que las meditaciones no son aptas sino hasta que la persona ha hecho teshuvá, porque hay grupos de personas que actualmente, es una realidad lo que les estoy diciendo, lo que les voy a decir, realizan meditaciones que provocan terremotos, huracanes, inundaciones y efectos en la naturaleza. Y lo cuentan públicamente en canales de YouTube, por ejemplo, riéndose como si fuera la gran cosa. No está entre los deberes ni derechos del hombre alterar las leyes naturales. Eso les corresponde a Dios, al Creador. Este tema nos da para que lo estudiemos de forma especial más adelante. Por ahora, continuemos con nuestra Parashat Tetzaveh. En el Pasuk 24 dice, y los mecerás a ellos en ofrenda ante Dios. Se mecían hacia arriba, hacia abajo, hacia los 4 lados. El acto de mecerlos indica la intención de ofrecerlos a Hashem. Era una expresión de disposición total a la voluntad de Hashem. De aquí guarda relación con lo que hacemos en Sukkot, con el Lulá, que nos movemos hacia los 4 vientos, hacia arriba y hacia abajo, en señal de sumisión ante Dios. A nivel Sod, hacer esto hace que emane todo tipo de bonanza para la tierra y sus habitantes, a la vez que conjura los maléficos influjos del mal, evitando sus consecuencias. Y no, para quienes pensaron cuando utilicé la palabra conjura los maléficos influjos, no sé, que esta palabra está mal, no lo está. De hecho, varias religiones hacen conjuros. Lo que sucede es que la palabra está satanizada, por decirlo así, es usada también en el Sitajará, el otro lado, y por eso puede malinterpretarse. Pero la palabra está bien empleada. En el Pasuk 42 dice, ofrenda perpetua para sus generaciones.
Con estos 2 korbanot que se hacían diariamente mañana y tarde, se inauguró el altar del santuario y así se continuó haciendo por generaciones. Hoy en día, que no existe el Bet Hamikdash, suplimos estos korbanot, estos sacrificios, con nuestros rezos, Shaharit y Minjá. Shaharit por la mañana y Minjá por la tarde, hasta las 3 y algo de la tarde. En el Pasuk 1 del capítulo 30 dice: y harás el altar del incienso. La construcción de este elemento del santuario, el altar del incienso, es mencionada recién aquí, al final de toda la lista de elementos sagrados que debían construirse y en un párrafo aparte. Así termina la Parashat Tetzaveh, ordenarás. Recuerden, pedir fe, esperanza y caridad, que lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.